Buenos días, estimados estudiantes del curso de Economía. Bienvenidos a esta nueva sesión titulada Circulación y Consumo parte 2. Cuando yo divido a la circulación y consumo en una parte 2, va a contener el tema o vamos a hablar sobre la teoría de la demanda o conocida también como la teoría del consumidor. Muy bien, pero antes de empezar con este capítulo, voy a hacer un pequeño repaso de la sesión anterior. Muy bien, la sesión anterior nosotros veíamos la definición de la fase de la circulación. ¿Y qué se definía por circulación? La circulación no era más que el traslado de los bienes producidos desde los lugares de producción hasta los mercados y luego hacia los consumidores. Muy bien. Luego veíamos los flujos económicos. La circulación se hace a través de los flujos económicos. Estos flujos económicos son los medios que va a emplear la fase de la circulación. Los flujos económicos se definen como aquellos movimientos de bienes y servicios dentro de una economía en conjunto. Esta corriente parte de las unidades de producción o conocida también como los centros de producción de bienes y servicios. Y luego llega a las unidades de consumo que se le conoce como los centros que aprovechan los bienes y que normalmente son, en este caso, las familias las que necesitan satisfacerse de estos bienes. A estos dos extremos, tanto de unidades productoras como de unidades consumidoras, se le conoce como los llamados polos económicos. Muy bien. También se decía de que entre los flujos y los polos hay una estrecha relación. ¿Y cuál es esa relación? En esa correspondencia de dar bienes y servicios se denomina flujo real. Y el dar retribuciones se llama flujo nominal. Tanto las unidades de producción, que son las empresas, como las unidades de consumo, que son las familias, reciben a su vez tanto flujo real como flujo nominal. Muy bien. Luego veíamos el concepto de consumo y lo trasladábamos al precio. Muy bien. El precio era definido aquí como el coeficiente de cambio de las cosas expresado en términos de un valor monetario. ¿Qué funciones cumplía el precio? La primera función era de fijar el valor de los bienes y servicios, buscar el equilibrio entre lo que se quiere vender y lo que se va a comprar, determinar el uso y poder adquisitivo del dinero y permitir el cálculo de las ganancias. Los precios se clasificaban correcto. Había una clasificación de precios. La primera, el precio se clasificaba teniendo en cuenta el precio de equilibrio o precio corriente. Luego estaba el precio de competencia y luego el precio de monopolio. Muy bien, eso ha sido un breve repaso de la clase anterior. Ahora vamos a dar paso a lo que se conoce como la teoría de la demanda o teoría del consumidor. La sesión del día de hoy se titula La teoría de la demanda o teoría del consumidor. Empezaremos a hablar sobre los consumidores. Definiremos qué se llaman consumidores. Los consumidores, la actividad consumidora, pueden ser vistos como el uso que hacen los hogares o familias de los bienes y servicios que producen las empresas para poder satisfacer nuestras necesidades. También el hogar es la unidad económica muy representativa de los consumidores, pues es allí donde se toma mayormente gran parte de las decisiones de consumo. Asimismo, ya sabemos que
no solo los hogares consumen, sino también las empresas, al adquirir artículos u objetos para el proceso productivo. ¿Qué denominamos demanda? La demanda es la decisión que toman los consumidores respecto de cuánto consumir un determinado bien que se encuentra o se manifiesta en el mercado. También se puede decir de que la demanda es una función que nos indica las diferentes cantidades de una mercancía que los consumidores desean y pueden comparar con los diferentes precios en un tiempo determinado. Las características de la demanda. Una primera característica de la demanda es que la demanda es un reflejo de la conducta racional de los consumidores, los cuales siempre van a buscar comprar aquella cantidad que haga máximo el beneficio con un presupuesto limitado. Otra característica que tiene la demanda es que el término demanda hace referencia a una curva con una pendiente negativa, debido a esta razón inversa que se tiene entre la cantidad demandada y el precio. ¿A qué se denomina la cantidad demandada? Muy bien, con lo que respecta a la cantidad demandada, está determinada por el precio, aunque también esta cantidad demandada depende de otros factores como la moda, el nivel de ingreso de una persona, etc. La función de demanda. La función de la demanda va a depender de una serie de variables, a las cuales se les denomina determinantes. ¿Y quién explica en este caso la demanda? Es el precio del bien, el ingreso disponible, el precio del bien complementario, los gustos y preferencias de los consumidores y el precio del bien sustituto. Estos 5 factores o determinantes son los que van a explicar a la demanda. ¿Qué se denomina el precio del bien? Bueno, el precio del bien genera el efecto ingreso y el efecto sustitución. El ingreso disponible es otro de los determinantes de la demanda y representa la cantidad de dinero que se gastará el consumidor. El tercer determinante de la demanda tiene que ver con los gustos y preferencias. Los gustos y preferencias es el factor subjetivo de cada consumidor. Otro de los factores muy importantes para determinar la función de la demanda tenemos al precio del bien sustituto. El precio del bien sustituto afecta directamente al consumo. Por ejemplo, cuando queremos sustituir el pan por una tostada. El precio del bien complementario, en cambio, a diferencia del precio del bien sustituto, aquí el precio del bien complementario va a afectar inversamente el consumo. Por ejemplo, el pan con la mantequilla son grandes complementos para el desayuno. La función de la demanda. Como venía exponiendo anteriormente, la función de la demanda está explicada por variables independientes tales como el precio del bien, el ingreso disponible, los gustos y preferencias de los consumidores, por el precio de los bienes sustitutos y los precios del bienes complementario. La curva de demanda nos muestra las combinaciones de precios y cantidades que un consumidor desea y puede adquirir de un bien o servicio. La ley de la demanda. Existe una relación inversa entre el precio y cantidad, y asimismo existe una relación también directa entre el precio del bien y la cantidad demandada.
Cambios en la cantidad demandada. Los cambios en la demanda se deben únicamente a las variaciones en el precio o ceteris paribus. Muy bien, vemos en la siguiente imagen dos gráficos. En los dos gráficos vemos la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada de un bien. El gráfico que está a mi mano izquierda habla sobre la disminución de la demanda. A medida que incrementa el precio de un bien, la cantidad demandada va a disminuir. Es por eso que vemos que la demanda de 1 se desplaza hacia la izquierda y se va a quedar en la demanda de 2. Entonces, eso es con respecto a la disminución de la demanda. En el gráfico derecho, en cambio, vemos que a medida que disminuye el precio, la cantidad demandada de dicho bien va a incrementarse, es decir, la demanda o la curva de demanda se va a desplazar hacia el lado derecho, es decir, que de D1 va a pasar a D2. En eso consiste mayormente lo que respecta a los cambios de demanda. Cuando hablamos de lo que es que únicamente va a haber variaciones en el precio y luego ceteris paribus, es que las demás variables van a permanecer constantes, es decir, el ingreso, en el caso de los gustos y preferencias del consumidor, en el caso de los precios sustitutos y complementarios, todos ellos van a permanecer constantes, esos determinantes. Sin embargo, el precio va a variar, porque según la teoría económica, ese tipo de variables es la que explica, es la variable explicativa con respecto a nuestra variable dependiente, que es la demanda. Eso ya más adelante les estaré explicando con mucha más profundidad. Cuando decimos de que hay un aumento de la demanda, esto se debe a que hay un mayor ingreso, hay un mayor nivel de ingreso en las personas, están mejorando los gustos y preferencias de las mismas, hay un aumento en el precio del bien sustituto y disminuye el precio del bien complementario. Cuando decimos que disminuye la demanda, se debe a que esto se va a dar porque va a haber una disminución en el ingreso de las personas, porque va a haber una disminución en los gustos y preferencias de las mismas, porque va a disminuir el precio del bien sustituto y por último va a aumentar el precio del bien complementario. Ahora vamos a ver en esta siguiente diapositiva las clases de demanda. Existen tres clases de demanda. La primera demanda se denomina demanda constante. ¿Y qué significa una demanda constante? Es cuando el nivel de ventas se mantiene constante durante un periodo considerable. A pesar de las alteraciones del precio, esto es factible porque el bien o servicio que se ofrece es necesitado continuamente por una comunidad. A eso se denomina demanda constante. ¿A qué se denomina demanda estacional? Se le denomina a la demanda que se repite debido a fluctuaciones de un periodo a otro. Esta clase de demanda se da según la exigencia del consumidor y teniendo en cuenta los cambios económicos. Por último, la demanda conjunta es aquella en que se relacionan dos o más bienes al bajar o subir la demanda. Estos bienes, por estar relacionados en su demanda, uno de ellos va a afectar a la demanda del otro. La elasticidad precio de la demanda. La elasticidad mide el grado de variación que experimenta la cantidad demandada debido a una variación en el precio del bien. La elasticidad precio de la demanda implica el cambio porcentual en la cantidad del bien X con respecto al cambio porcentual en el precio del mismo bien X. Vamos a ver a continuación que existen varios tipos de elasticidad. Tenemos a la demanda elástica, a la demanda inelástica, a la demanda unitaria.
tenemos a la demanda perfectamente inelástica y tenemos también a la demanda perfectamente elástica. La demanda relativamente elástica. La demanda es elástica cuando una pequeña variación del precio va a modificar tremendamente la variación de la demanda. Aquí se encuentran aquellos bienes que poseen muchos sustitutos, por ejemplo, las golosinas, los licores, etc. La demanda relativamente inelástica significa que cuando la variación del precio no altera el volumen de la demanda. Tal es el caso de ciertos productos de primera necesidad que al aumentar su precio siguen vendiéndose porque son necesarios. Ese tipo de bienes tienen pocos sustitutos. Ejemplo de ellos es la gasolina. ¿De qué trata la demanda de elasticidad unitaria? Esta trata de que cuando la demanda y el precio varían en la misma proporción y esta variación no va a afectar y va a mantener el precio en equilibrio. La demanda perfectamente elástica se define como aquella demanda en donde las personas están dispuestas a adquirir muchos bienes al mismo precio. ¿En qué consiste la demanda perfectamente inelástica? La demanda perfectamente inelástica es aquella que indica que las personas, por la escasez de un determinado bien, están dispuestas a pagar un precio muy elevado del bien dado, que éste no tiene sustituto. Ejemplo, la sal y las medicinas.